Haz clic en el botón Hype y avivemos nuestra energía juntos. Cada apoyo me ayuda a llevar este contenido aún más lejos. Es muy importante que hagas clic en el botón Hype para que sigamos publicando este tipo de contenido. Hola queridos espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Handercel, estoy en una etapa tranquila y productiva. Bajo el sol del verano, en la atmósfera apacible de Buyukada, nos encontramos con Handercel, quien comparte con nosotros en la edición de julio de 2024 una nueva etapa de su carrera, los valores que guían su vida y su mundo interior. En uno de los días más calurosos del verano, nos reunimos con Handercel en una de las casas emblemáticas de Buyukada. Es nuestra invitada de portada después de mucho tiempo, y como será nuestra primera vez conociéndonos, tengo una dulce curiosidad. Desde el momento en que llega al set y saluda a todos uno por uno, entiendo por qué no solo sus fans, sino también quienes la conocen bien, la quieren tanto. Cada paso suyo genera interés, cuenta con más de 30 millones de seguidores en Instagram y, además de su belleza, también recibe atención global por sus exitosas colaboraciones. Más allá de todo esto, es una persona muy elegante, cálida y humilde. Sail increíble en cámara. Desde las fotos bajo el sol abrasador en jeans hasta cuando se lanza al agua helada al atardecer, irradia una energía feliz y serena en todo momento. La sesión fluye como el agua. Tras haber tenido temporadas exitosas como Rostro de Nocturne, pronto regresará a la pantalla con la película Rutger Hauer. Comenzamos nuestra charla con Ercel. Nuevos proyectos y emoción. Le pregunto si siente que está en una etapa feliz y positiva de su vida. Estoy en un momento tranquilo y productivo. Son días en los que me emocionan las novedades, disfruto del fluir de la vida, me siento en paz pero también entusiasmada, dice. Tras una breve pausa, se prepara para regresar a las pantallas con la película Rutger Hauer, que se estrenará en Netflix. La cinta, protagonizada por ella y Barduk, cuenta la historia de Ashley y Yu, herederos de dos grandes grupos empresariales con personalidades y estilos de vida opuestos, y las decisiones que tomarán para el futuro de la empresa, así como las aventuras que vivirán en el proceso. ¿Qué fue lo que más la atrajo del Guion? Desde el primer momento me atrapó. Siempre me han gustado los personajes femeninos fuertes, por eso me sentí atraída de inmediato hacia Ashley. Es una mujer muy fuerte, adicta al trabajo, que pone su carrera en el centro de su vida, reprime sus emociones y prioriza siempre la lógica, cuenta sobre su personaje. El rodaje, que comenzó hace poco, se llevará a cabo en Estambul y Cesme. Para Ercel, que ya está viviendo una etapa movida, esto no parece ser agotador. Últimamente viaja mucho tanto por trabajo como por placer. ¿Le gusta viajar? Le pregunto qué país la ha impresionado más recientemente. Japón me impactó mucho. Era mi primera vez y me fascinó el orden, el respeto por las reglas, la organización de los espacios, dice. Sobre su forma de viajar, comenta que es una mezcla de espontaneidad y planificación. Actúo en parte con planificación y en parte de forma espontánea. Primero planeo los lugares que quiero ver y dónde es necesario reservar, y luego, durante el día, actúo según lo que sienta. La familia lo es todo. Por más ocupada que esté, siempre encuentra tiempo para su familia. Su relación cercana con su hermana Gamze Ercel y su sobrina Mavi es muy querida por sus fans. ¿Qué cambió en ella el hecho de ser tía? Para mí, la familia lo es todo, comienza diciendo y continúa, con la llegada de Mavi, mi relación con mi hermana alcanzó otro nivel. Es un amor que no puedo describir, que me hizo crecer el corazón. Mavi y yo tenemos un vínculo muy especial, y trato de estar siempre con ella para fortalecer ese lazo y crear recuerdos juntas. Hande es una de las figuras más queridas. Solo en Instagram tiene 32 millones de seguidores, y eso es mucho incluso para quienes están familiarizados con la fama. ¿Cómo se siente ante tanta atención? Ser querida y admirada es algo muy hermoso, y me hace muy feliz. Poder sentir de cerca el cariño de personas de todo el mundo es muy valioso. Claro que esta atención también conlleva una gran responsabilidad. Es parte de todo esto. Saber que millones de chicas jóvenes la siguen y quieren ser como ella en el futuro,
y que actúe en consecuencia, genera admiración. Pero como todo, la fama también tiene su lado difícil y agotador. Le pregunto si esta fama tiene aspectos negativos, y si los comentarios y críticas la afectan. Logra mantenerse fuerte ante la cultura del linchamiento digital tan presente hoy en día. Creo que este es el mayor problema de la época en la que vivimos y de las redes sociales. Me entristece que la cultura del linchamiento se haya convertido en algo que se da por sentado. Pienso que la gente debería recordar la diferencia entre crítica e insulto. Que alguien esté frente a las cámaras no le da a nadie el derecho a hacer comentarios ofensivos sin límites, responde. Sobre emociones y el equilibrio con la vida. Como mencioné en la introducción, observé que Hand tiene un carácter sereno, elegante y delicado. Es emocional. Cuánto escucha a su corazón y cuánto a su mente cuando toma decisiones. Generalmente soy tranquila. No querrías verme cuando pierdo la calma, dice riendo, y continúa, pero es difícil que llegue a ese punto. Normalmente escucho mi corazón y tomo decisiones racionales. La voz de mi corazón suele guiarme hacia lo correcto. Lleva más de un año de relación con Hakan Sabank. Cada paso de la pareja genera curiosidad, pero logran vivir su amor sin esconderse y al mismo tiempo manteniendo sus límites. ¿Qué es lo más importante para mantener una relación en equilibrio, según Hand? El respeto. Mostrar respeto por el espacio y las prioridades del otro es lo más importante en cualquier relación. Moda y colaboración con Naaktern. Pasamos a hablar de su colaboración a largo plazo con la marca Naaktern, que continúa en esta temporada de verano. La campaña, cuyo lema es Solo Hand, celebra a las mujeres independientes y seguras de sí mismas. Sobre esta colaboración, Hand dice, con Naaktern nos hemos vuelto como una familia. Cada temporada es el resultado de un gran esfuerzo y trabajo en equipo creativo. Me encanta trabajar con ellos. Aunque le cuesta elegir, sus piezas favoritas de la colección incluyen un vestido rosa con detalles brillantes que usó en la sesión, y el conjunto de top tipo corset y pantalones que aparece en las imágenes principales de la campaña. Arte y rituales cotidianos. Uno de los temas que me interesaba mucho era su pasión por el arte y la pintura. Hace poco mencionó que tenía el sueño de abrir su propio taller. Le pregunto por ese plan, y por las corrientes artísticas y artistas con los que se siente conectada. Mi sueño de abrir un taller está en fase de preparación y, si todo se irá como lo imagino y me deja satisfecha, espero hacerlo realidad pronto. En la carrera que estudié, me enfoqué en el arte tradicional turco y sus artistas. Además, siempre me ha interesado el arte de la antigua Grecia y Roma, y me encantan las obras del período barroco. Además de su amor por la pintura, cuenta que en su tiempo libre en la ciudad suele estar con su familia o amigas, y que cuando está sola saca a pasear a sus perros por el bosque. Moverse es una necesidad para ella, sin importar cómo se sienta. Cuando me siento muy cansada o agotada, aunque me cueste, moverme me hace bien. También creo que quemar salvia mejora mi energía, comenta. Finalmente, le pregunto qué es lo que más la emociona en el futuro cercano. En este momento, lo que más me emociona es Ruzgar Abrak, dice, y así concluye nuestra charla con Handercel, una persona que me alegró conocer y que estoy segura veremos con frecuencia en el futuro cercano. Entre nosotros, creo que este vídeo merece un hype. Cara sonriente, puedes invitarme a un café presionando el botón de abajo. Gracias, chicos. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.